Hola a todos, soy el doctor Israel Hernández Rivera de la ciudad de León, Guanajuato. Soy especialista en cirugía y patología oral, periodoncia e implantología oral y un curso máster en rehabilitación sobre implantes. El día de hoy abordaremos dos temas relacionados con el sector anterior, comenzando con la instalación de implantes en la zona anterior, donde hablaremos de consideraciones clínicas aplicadas a diferentes casos que tienen diferentes etiologías. En la segunda parte abordaremos el tema de cirugía plástica periodontal, donde mostraremos casos clínicos resueltos con las diferentes técnicas quirúrgicas actuales. Habiendo dicho esto, comenzamos. La literatura nos dice que la pérdida de un diente y su etiología, enfermedad periodontal, traumatismo o ausencia congénita, causan defectos en los tejidos que conforman el remolque alveolar, ocasionando un problema estético difícil de corregir, sobre todo en el sector anterior. Por lo que un diagnóstico correcto en cada caso es muy importante. Esto con el fin de obtener resultados que sean predecibles, satisfactorios hablando estéticamente, funcionales hablando oclusalmente y estables. Los aspectos clínicos a considerarse cuando se rehabilita con implante en la zona anterior son los siguientes: la papila interdental, el margen gingival de los dientes adyacentes y en los caninos la presencia de una eminencia canina. Algunos otros aspectos clínicos para el diagnóstico en la colocación de implantes dentales en la zona anterior son los siguientes: número de dientes a reemplazar, calidad y cantidad de hueso remanente, hablando si se coloca el implante de manera inmediata, diferida o tardía. Una morfología dental, hablando de la parte de rehabilitación, qué características tienen los dientes adyacentes. Una oclusión y fuerzas oclusales, si la colocación del implante en un arco que no tengan buena estabilidad oclusal, lo preferible es que primero se realice tratamiento ortodóntico y, logrando una armonía oclusal, se proceda a la colocación del implante. En el fenotipo periodontal, hablando de si es un tipo de fino o grueso, aquí esto nos ayuda mucho en las expectativas de ese implante, me refiero a la estabilidad de los tejidos, siendo mucho más estable un biotipo grueso que un fino. Si tuviéramos un biotipo muy fino, aquí estamos pensando en el injerto, sobre todo de tejido conectivo, para engrosar un poco este tejido gingival y que sea asegura un poco la estabilidad estética del implante, ¿no? Una línea de sonrisa, si es alta, baja o media. Si tenemos un colapso muy intenso, ya sea que el paciente sonríe y nos muestra el colapso, aquí podemos pensar en una regeneración de tejido blando o podemos utilizar lo que es porcelana de color rosa para simularlo. Pero todo esto lo hacemos con un análisis de la línea de sonrisa. Calidad, cantidad, color y textura de los tejidos blandos, ese es otro. Y por último, la etiología. Hablando de la etiología, cada uno de las diferentes etiologías requieren diferentes manejos de ella, ¿no? Durante la charla vamos a estar hablando de una tridimensionalidad. O sea, en implantología el término tridimensionalidad se refiere a la correcta colocación 3D del implante en tres sentidos: en sentido anterior-posterior, ápico-coronal y lingu-palato-vestibular. Esto en relación a las estructuras adyacentes, ya que ya sabemos que son los dientes, encierro dental, etc. En sentido ápico-coronal, esta debe de ser de 2 a 4 milímetros, apical a la posición del margen esperado. Esto se refiere a qué tan sumergido lo podemos colocar. Idealmente es entre 2 a 4 milímetros para poder tener un buen o crear un buen perfil de emergencia. En sentido lingo-palato-vestibular, lo ideal es que sea de 2 a 4 milímetros, esto previendo la falta de un tejido periimplantario en el cual tengamos que hacer una regeneración al momento, ¿no?, de la colocación del implante. En zonas donde tenemos
Dientes, la distancia entre el diente y el implante, lo ideal es que sea de 2 milímetros. Cuando tenemos implantes colocados previamente, la distancia entre implantes ideal es de 3 milímetros. Comenzaremos a hablar de la implantología en pacientes con enfermedad periodontal. Para estos pacientes se ha establecido un protocolo, el cual consiste en un diagnóstico basado en radiografías, fotos clínicas, un montaje en el articulador de los modelos de trabajo, un ensayo diagnóstico, una terapia periodontal, una terapia regenerativa, una terapia implantológica, terapia protésica y una fase de mantenimiento. Establecido esto, a partir de ahora vamos a comenzar con casos clínicos en los cuales se utilizaron estos protocolos y los resultados fueron los siguientes. En el siguiente caso clínico, paciente femenino, sana, sin hábitos nocivos, se presenta a la consulta refiriendo la sensación de que uno de sus dientes, el central superior, se ha aflojado y huele mal. A la exploración clínica pues, observamos un diente ya casi en su totalidad avulsionado, solo retenido por una pequeña cantidad de tejido gingival. Después de la exodoncia, o durante la exodoncia más bien, nos dimos cuenta de que había un colapso de tejido óseo, por lo cual fue necesario colocar un bloque óseo obtenido de la mandíbula del paciente, de la rama oblicuo-interna, y fijado con un tornillo de osteosíntesis. Una de las maneras a través de la cual podemos saber si el bloque está listo para ser eh, colocado un implante o no es tomando una radiografía periapical y viendo la delimitación del bloque. Cuando un bloque presenta bordes poco definidos y radiopacos, esto nos da una indicación de que el bloque óseo está siendo casi totalmente ya integrado al hueso receptor y está listo para utilizarse. En la siguiente diapositiva vemos el colgajo que se hizo. Es un colgajo conservador, se respetaron las papilas y vemos el bloque óseo integrado en su totalidad. Aquí una pequeña depresión causada por el tornillo de fijación. El bloque óseo tiende a ser de manera rectangular. Uno a través de un remodelado puede crear unas crestas óseas para simular un diente. Se continúa con el fresado convencional, ¿sí? Aquí se ve cómo se tuvo que remodelar. Y aquí ya se hizo carga inmediata, se colocó el implante se colocó la prótesis provisional sobre el implante. En la siguiente imagen vamos a ver la creación del perfil de emergencia. Podemos notar todavía un poquito de las cicatrices que se han creado. Estas cicatrices se pueden ir disimulando o se disimulan a través con una pequeña fresa de carburo, una bola número 6 y un motor de alta velocidad se borra la cicatriz, ¿no? Aquí ya vemos la creación de un perfil de emergencia con unas crestas interpapilares adecuadas, armoniosas, no sangrantes. Y una vista oclusal, pues vemos la plataforma del implante, en este caso fue un taper rate internal, creo que fue de 3.8 por 11.5. Sí fue necesario hacer un injerto de tejido conectivo solamente para lograr este engrosamiento, ¿sí? En la siguiente imagen vamos a la fase de seguimiento y la fase protésica. En el primer año, estos son los resultados obtenidos. Se observa una corona clínica con buenos contornos. Es una circonia estratificada en porcelana y las crestas papilares se observan sanas, no sangrantes. Un colapso en la papila distal, pero en la papila mesial es óptimo, ¿sí? En la siguiente imagen vemos el seguimiento a 5 años. Igual vemos el mantenimiento de la corona clínica, los mismos niveles de papilares, ¿sí? Los tejidos están sanos, la paciente se mantiene en higiene. En la siguiente diapositiva son fotos actuales a 10 años, en el cual uno se cerciora del mantenimiento de las papilas, o sea, son resultados muy estables.
no son resultados a corto, son resultados a corto, a mediano y largo plazo. Y este es lo obtenido a 10 años, ¿sí? Aún siguen existiendo contornos gingivales sanos. La pequeña pérdida en la papila distal se mantiene, no se ha incrementado, ¿sí? Y en la siguiente imagen pues vemos un comparativo del antes y después, ¿ok? El siguiente caso vuelve a ser un paciente con enfermedad periodontal. Estas son las fotos clínicas. Paciente masculino que refiere en sus palabras un diente flojo que ha aumentado la movilidad en los últimos meses. A la imagen clínica pues vemos un diente con retención de placa dentobateriana que ya presenta algunos cambios de color, excreta un líquido parecido a pus. El paciente refiere que se ha dejado de cepillar ese diente ya que tiene temor a que se le vaya a caer, ¿sí? El protocolo fue el mismo para cualquier paciente con enfermedad periodontal. En las siguientes fotos clínicas vemos la secuencia de tratamiento. Se hizo la exéresis del diente con conservación de las papilas por una exodoncia traumática. Teníamos paredes mesiales, paredes óseas mesiales, distales, palatinas y hasta tercio medio la pared vestibular, por lo que se entiende de que se necesitaba fase regenerativa. No se hicieron liberatrices, ya que teníamos hueso remanente en la porción apical, pues se colocó el implante, obteniendo una incisión inicial de arriba de 35 newtons. Este es el periodo de cicatrización. Mm, Vemos los contornos, cómo se han creado. Vuelve a ser un implante Taperate 3.8 por 11.5. El volumen que se ganó con la regeneración, ¿sí? En la siguiente imagen vemos el perfil de emergencia creado. Igual a este paciente también se le propuso mm, tratamiento ortodóntico para tratar de mejorar la alineación y eso nos facilitaría la colocación de una prótesis con mejor armonía, no en una posición que nos obliga a igualar al diente al lado. El paciente no quiso, él solo quería que se le colocara el diente que perdió y que le quedara exactamente igual, eso es lo que él quería. Lo que sí podemos apreciar en la fase de cicatrización, vemos un pequeño colapso en la papila distal, en la zona del implante. Casi esto es muy difícil de evitarlo. Siempre va a haber un colapso de alguna de las papilas. En este caso siempre preferimos que sea la papila mesial, la distal, perdón, la que se colapse. ¿Cómo hacemos eso? Pues cargando el implante un poco más hacia distal, no hacia la papila interdental medial. Sí, además aquí hay que recordar que por aquí discurre o pasa o tiene el agujero de salida en el nervio palatino. Que esto nos obliga un poquito a colocarlo más distalizado y por ende aquí vamos a tener un colapso de la papila. En la siguiente imagen vemos que la provisualización ya se hizo sobre un abutment atornillado, ¿sí? Eso es lo ideal, que sea siempre atornillado para ir creando los perfiles de emergencia. En la siguiente imagen ya vemos la prueba del núcleo de circonia y se vuelve a ser evidente el colapso interpapilar o el colapso papilar distal, ¿sí? En la última imagen se coloca la prótesis definitiva. eh, Igual pues se mantiene la pérdida de la papila interdental distal. Más o menos tuvo un colapso todavía de unos 1 milímetro, 0.5 quizás, pero se considera estable. La papila interdental medial, esa sí se conserva en su totalidad. En la fase protésica, pues se tuvo que respetar a los dientes continuos, no podíamos tratar de cerrar los diastemas, ya que eso ocasionaría que colocáramos una corona con un sobrecontorno o muy prominente que se miraría diferente a los dientes de al lado.
Para eso se propuso la ortodoncia al inicio del tratamiento. Ya en este punto es muy difícil corregir eso, ya que el implante no, pues no se puede mover, así que así fue como terminó la rehabilitación. En el siguiente caso, paciente que presenta una ausencia del órgano dental número 12, esto se debió a un mal manejo de una periodontitis apical. El paciente refirió procesos superativos constantes, por lo cual nos alerta de que mm, podamos encontrar un proceso alveolar muy atrofiado, para lo cual pues tendremos que hacer una regeneración. En este caso utilizaban materiales tipo Menlook, que es una membrana de lenta reabsorción, y un injerto óseo tipo al injerto Mineros. Debido al remanente óseo, pues fue conveniente la colocación inmediata del implante dental. En este caso fue un Bio Horizon Temporary Internal de 3.8 por 10.5. En la fotografía clínica, pues observamos que la paciente usa una prótesis provisional sujeta a los dientes adyacentes. A la hora del procedimiento clínico, pues se evidencia la atrofia severa del proceso alveolar, pero con conservación de las paredes óseas mesiales distales, palatinas, apicales, y solo nos faltaría la, la pared vestibular. Esto nos permite la perfecta colocación de un implante con dichas medidas, ¿sí? Se hace una fase regenerativa sobre el implante. En este caso se elevó un colgajo de espesor parcial con liberatriz distal, nunca hacia mesiar la liberatriz. Se colocaron suturas de nylon, puntos sencillos y un colchonero horizontal para la fijación de la membrana. En la siguiente diapositiva vamos a ver los resultados obtenidos a los 4 o 6 meses. Pues se observa un perfil de emergencia muy armonioso, con papilas interdentales óptimas, tanto mesiales como distales. En una imagen oclusal, igual, vemos este tejido conformado, muy sano, un proceso alveolar ya no evidencia la atrofia, se ve como en volumen. El tipo de prótesis que se colocó, pues fue un núcleo de circonio estratificado, atornillado, con chimenea o con ventana de acceso. Este, Hablando de la rehabilitación, lo ideal es que todas nuestras prótesis sean atornilladas con una chimenea o un punto de acceso hacia el tornillo protésico. Esto en casos de que requiramos limpiar o atornillar otra vez la prótesis. Es muy conveniente ya que nada más es atornillar y desatornillar. Muy diferente a que nuestra prótesis sea cementada y que no tengamos un punto de acceso. En ese caso pues tendríamos que perforar o remover la prótesis, ¿no? Pues, los resultados fueron muy buenos. Aquí se evidencia un poquito, hasta se miraba morado. En cambio, el resultado pues fueron tejidos periodontales muy, muy sanos, ¿no? El siguiente caso pues se presenta a un paciente con enfermedad periodontal que le ocasionó la pérdida del diente número 22, por lo que se le colocó un implante que últimamente ha presentado un colapso de los tejidos gingivales. El protocolo consistió en una terapia periodontal, una regeneración ósea en bloque. En este caso fue una técnica denominada encofrado, para después, una vez madurado el injerto, la colocación de un implante endoso tipo Biohorizon, el taper internal, y por último una colocación de una prótesis circonia estratificada. La terapia regenerativa, como se habló, pues es una técnica encofrada que consiste en colocar laminillas de grosor muy delgado, oscilantes entre 1 a 1.5, unas laminillas en la porción vestibular, palatina y rellenado con tejido, un mix de tejido óseo autólogo y un tipo de hueso al injerto, ¿sí? En este caso sí se eleva un colgajo de espesor total
con liberatrices hacia las zonas distales de uno o dos dientes. Pasado el tiempo de maduración, a los 7 meses, se evidencia la creación de una cortical vestibular y palatina con un llenado óseo total, ¿sí? Ahora sí estamos en una buena posición para colocar un implante. Se coloca el implante, eso pues es un taper internal, ¿sí? Respetando las distancias a los dientes adyacentes, ¿sí? Para crear un buen perfil de emergencia. En el resultado final, pues se observa la mejoría en estética, eh, tanto el tipo de material, que es una zirconia estratificada contra un metal porcelana. Sí fue necesario hacer un agregamiento de porcelana rosa, ¿sí? Y el resultado pues fue óptimo y estético. En la siguiente serie de casos son pacientes que presentan ausencias congénitas, en este caso de caninos. El canino pues representa un reto para el implantólogo, ya que usualmente contiene una eminencia canina. Hablando de implantología, hay dos maneras de crearla. Una es a través de técnicas quirúrgicas con el manejo del tejido blando, y la otra es a través de injertos de hueso en tipo bloque. El primer caso que vamos a ver, ¿sí? Paciente joven que presenta ausencia de canino. Todos estos pacientes que tienen ausencias congénitas, lo ideal es que reciban tratamiento ortodóntico previo. ¿Esto para qué? Para la generación de espacios adecuados que nos permita colocar un implante y una prótesis de buen tamaño, ya que el canino es voluminoso. En este caso, terminado el tratamiento ortodóntico, se hizo la colocación inmediata del implante, fue un taper internal. Y en este caso es un Rotenick, nada más que llevado un poco más apical que lo convencional, ¿sí? De hecho, si se fijan, están las papilas libres para lograr liberar tensión y llevarlo más apical. En la siguiente fotografía vemos el resultado a los 15 días, ¿sí? Que se hizo el retiro de suturas. Ya hay una carga inmediata, ya que el remanente óseo era óptimo. En la siguiente diapositiva ya vemos la creación de un perfil de emergencia muy sano, papilas altamente estéticas. La plataforma del implante, como se había dicho, un taper internal. En la siguiente imagen vemos una vista oclusal que evidencia un volumen de tejido blando muy amplio, muy grande, que nos va a dar una perfecta mimetización de la prótesis, ¿sí? Eh, Aquí vemos la colocación de la prótesis, una zirconia estratificada atornillada, ¿sí? Una vista frontal que nos evidencia la alta estética que se logró. Y en la última imagen vemos un comparativo antes y después. El resultado pues, fue altamente estético, estable, funcional, que es lo que buscamos lograr en la implantología, ¿no? El siguiente caso es cómo se genera esa eminencia canina a través del injerto de un bloque óseo fijado con tornillo de osteosíntesis. Vuelve a ser un paciente joven que terminó su tratamiento ortodóntico recién, ¿sí? Ausencia del número 23. En la siguiente imagen, pues vemos un comparativo del proceso severamente reabsorbido, ya que el canino estaba en esta posición y a través de una cirugía se extrajo, pero no fue una manera cuidadosa y volaron lo que es la cortical o la tabla vestibular. Y solo tenemos como remanencia las corticales distales, mesiales y palatinas. Es una imagen a los 7 meses en el cual vemos casi la integración completa del bloque y una generación de un volumen óseo. Se hace la remoción del tornillo de fijación, ¿sí? O de osteosíntesis, como le quieran mencionar. Y en la siguiente imagen vemos un comparativo antes, se evidencia el colapso del tejido blando, y una imagen post regeneración y post colocación de un implante, ¿no? Vemos el volumen que se ganó,
gracias al injerto del bloque, ¿sí? Simulando una eminencia canina. En la siguiente imagen ya vemos un perfil de emergencia creado. Esta es una guía para cerciorarnos del asentamiento perfecto del abdomen, ¿sí? En la siguiente imagen vemos un perfil de emergencia creado a partir de nuestros provisionales, muy sano, ¿sí? Sí. Crestas papilares muy altas, simulando un diente. Y aquí ya está la colocación de la prótesis. Vuelve a ser una prótesis. Esta es una prótesis cemento atornillada, ¿sí? Con chimenea en palatino. Y en la foto siguiente vemos un comparativo antes y después. Si se fijan, miren, casi se logró mimetizarlo con el diente, con el diente del lado opuesto. Se simuló una papila canina, una eminencia canina, perdón. Sí, y en la siguiente imagen vemos un comparativo antes y después, ¿sí? de la paciente. A partir de ahorita vamos a comentar dos casos en el cual abordaremos el tema de traumatismo dental, ¿sí? En el sector anterior. El primero de los casos, paciente joven, sano, sin hábitos nocivos, prefiere haberse degollado su diente a partir de un golpe, una caída, y al tercer mes mostrar o la aparición de un arrendamiento, un absceso. Ah, Cuando se realiza el abordaje quirúrgico, pues se evidencia la gran cantidad de tejido granulomatoso, se hace un curetaje legrado de ese tejido y tenemos como remanente un defecto óseo de dos paredes, solo conservando la pared mesial, palatina, ¿sí? Esto es lo que tenemos de remanencia ósea en la porción palatina. Se hizo una terapia regenerativa que consistió en la colocación de injerto, una membrana igual de lente de reabsorción tipo Menlook, y el rellenado del defecto con un mix de hueso autólogo y al injerto tipo Mineros. Se hace el cierre del colgajo a través de suturas tipo nylon 5 ceros. Este es un postoperatorio a los 15 días. Observamos el gran volumen que se ha mantenido. Y a los 7 meses se decidió abrir para retirar los elementos no resolubles que se utilizaron. Como que pues se utilizaron tachuelas para fijar la membrana. Aquí ya no fue necesario elevar un colgajo de espesor total, se elevó un colgajo de espesor parcial con una liberatriz distal, ¿sí? Conservando papilas. Este es el comparativo, este es el hueso que se regeneró en ese tiempo, ¿sí? En una vista cruzal pues evidencia que tenemos unos niveles óseos óptimos para la colocación ya del implante, ¿sí? Es un comparativo antes y después, vemos el gran defecto óseo, cómo se regeneró. Aquí otro comparativo en visto cruzal, ¿sí? Viendo que todo de esta tablita y de esta porción ósea logramos generar esto, ¿sí? Y el mismo colgajo vemos la conservación de la papila. Se hizo un- una rotación de tejido conectivo hacia la zona medial para crear una papila mesial. Aquí se ve cómo se rotó el tejido conectivo. Aquí vemos la plataforma del implante. Este es un T-Perate de plataforma ancha, color verde, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a ver el perfilamiento o la creación de ese perfil de emergencia. Aquí alcanzamos a ver la plataforma del implante, unas papilas interdentales óptimas, ¿sí? Muy estéticas. En este caso, este es un abdomen temporal. Y para la fase protésica, bueno, una diapositiva más que nos evidencia el correcto perfil de emergencia, ¿sí? Muy armonioso, muy sano. Y en la fase final vemos un comparativo antes y después.
Igual voy a hacer una circonia estratificada, cemento atornillada, ¿sí? En el siguiente caso, paciente femenino, joven, sana, sin hábitos nocivos, que refiere haber sufrido un accidente en el cual perdió uno de sus centrales. A la exploración clínica, pues sí, se evidencia la falta de dicho órgano dental, pero también hay diferentes aspectos que se tienen que cubrir o corregir antes de la colocación del implante. Uno de ellos es pues la mala alineación, ¿sí? Y en una vista oclusal vemos que tiene ausencia de la cortical vestibular, quizás debido al accidente, es muy difícil saberlo, pero además tenemos, miren, inflamación gingival en esta zona, en esta zona, en esta zona, presencia de cálculo dental, ¿sí? A este paciente el protocolo consistió en terapia periodontal y después de esta una terapia ortodóntica para mejorar la alineación dental y mejorar los espacios remanentes para la colocación futura de un implante, ¿no? El tratamiento ortodóntico, aquí lo vemos, fue muy bueno, se logró un buen espacio este, interdental para la colocación de un implante. Y otra ventaja que tuvimos que fue que el paciente nunca estuvo o nunca anduvo sin el diente, ya que se colocó un provisional anclado a su aparato ortodóntica. Otra bondad es que tiene el tratamiento ortodóntico es que durante los movimientos ortodónticos de los dientes adyacentes eh, hay un, hay un crecimiento o una formación de tejido, el tejido óseo que favorece la formación de tejido blando, ¿sí? Esto es la ganancia que obtuvimos después del tratamiento ortodóntico. Es grande, pero insuficiente todavía. Ya durante el procedimiento clínico, pues este clínico quirúrgico se realiza o se eleva un colgajo de espesor total, sabiendo que vamos a tener esa una regeneración. Aquí vemos el tipo de defecto, tenemos buena altura, pero en anchura colapsado, ¿no? No hay lo que es la cortical vestibular. Tenemos también como hallazgo clínico la presencia del conducto nasopalatino, de tal manera que esto nos obliga a colocar el implante en esta zona, limitando la distancia entre el implante y el diente a 1, el implante y el diente continuo a 2.5 o 3, ¿sí? Sabiendo eso, pues se comienza a fresar, fresado normal, se coloca el implante respetando ese milímetro al diente adyacente, ¿sí? Se coloca un interpero interna, siempre teniendo cuidado de no lastimar el nervio nasopalatino, ¿sí? Ahora se continúa haciendo la regeneración ya sobre el implante colocado. Se coloca un mix de hueso al injerto y hueso autólogo. Se cubre con una membrana y se cierra por plano. Al cabo o al pasar los 7 meses indispensables para la maduración del hueso o del injerto, se hace una reapertura y nos evidencia la formación de ese tan ansiado hueso sobre el implante. Fue necesario utilizar una fresa para encontrar la plataforma del implante y poder comenzar con lo que es la fase de provisionalización. Aquí tenemos un comparativo al momento de la colocación del implante y a los 7 meses post regeneración, ¿no? La cantidad de hueso formado es muy buena. Entonces ahora sí tenemos niveles óseos óptimos tanto vestibular, mesial, distal y palatino. Ya en este punto vamos a hablar de lo que es el perfil de la creación del perfil de emergencia, ¿sí? Seguimos utilizando este colgajo sin liberatrices de esta manera. Bueno, aquí tenemos el inicio. Aquí se va a hacer un diseño en L, el mismo colgajo. Se hace una incisión intrasulcar. Al llegar a la línea media se divide o se hace un diseño en L. Aquí está. Una de las papilas formadas va a conformar la papila distal y el remanente va a conformar la papila mesial.
Se coloca un abutment sobre el implante, se sutura y ya suturado se elabora un provisional, pero este provisional ya va sobre el implante. En la siguiente imagen vemos el provisional y vemos la conformación de los tejidos periodontales. Aquí en este caso el colapso papilar distal es mínimo quizás de 0.5. Hay presencia de algunas cicatrices que se borraron con una fresa de diamante, ¿sí? Continuamos con la rehabilitación. Bueno, este es el perfil que se creó de la plataforma del implante a esta altura. A esta papila hay más o menos 7-8 milímetros de tejido blando. De la plataforma del implante a la papila, a la punta de la papila distal, tenemos de 5 a 6 milímetros, o sea, es un perfil de emergencia muy bueno, muy sano. Aquí lo corroboramos. Hasta también tenemos tejido en la porción palatina de la plataforma de nuestro implante. De tal manera que esta es la conformación de un real perfil de emergencia. En la siguiente imagen tenemos un comparativo de antes. Al término del tratamiento ortodóntico vemos el colapso que teníamos inicialmente, la cantidad de tejido que creó el tratamiento ortodóntico, ¿sí? Y este es el post de los procedimientos regenerativos, ¿no? Como vamos viendo cómo se va engrosando, se va incrementando y se va mejorando ese tan ansiado perfil de emergencia que nos va a ayudar en mimetizar el resultado protésico. Aquí es el comparativo inicial, así nos llegó la paciente. Y este es el resultado final. La prótesis es una prótesis cemento atornillada, un núcleo en circonio certificado en porcelana, ¿sí? El resultado es estético, es funcional y estable. Es como siempre, hay una pequeña o ligera colapso de alguna de las papilas. En este caso decidimos que sea la distal, ¿sí? Pero es mínimo, ¿no? Nuestro tema siguiente es la cirugía plástica periodontal, ¿sí? La literatura nos dice que la cirugía plástica periodontal se define como el conjunto de técnicas quirúrgicas prácticas para corregir o eliminar deformaciones anatómicas del desarrollo traumáticas de la encía o mucosa alveolar. Una de las indicaciones más comunes para este tipo de cirugía es la recesión gingival. Esta se define como una migración apical del margen gingival con respecto a la línea amelocementaria. 4 factores son relacionados con el desarrollo de las recesiones gingivales. Factores relacionados con la anatomía, por ejemplo, falta de encía queratinizada, inserciones musculares cerca del margen gingival, inadecuado alineamiento dentario, una tabla vestibular fino o ausente y una prominencia radicular. Otro factor son factores relacionados con enfermedades inflamatorias, llámese enfermedad gingival por placa o periodontitis. Factores relacionados con iatrogenia, ejemplo, tipo protésica o ortodóntica. Factores relacionados con trauma, ya sea durante el cepillado o otros traumas mecánicos. Viendo o aclarando estos puntos, vamos a comenzar con los casos clínicos, ¿sí? Con las diferentes técnicas que están a nuestro alcance. En este punto, a partir de ahorita vamos a hablar de la técnica de túnel, pues paciente joven que se presenta a la consulta, este, debido a que tiene recesiones o retracción de las encías, siendo la más prominente la del central, que le causa un problema estético. Mm, lo ideal hubiera sido mandarlo a ortodoncia, pero desafortunadamente por el tiempo que el paciente no dispone, pues se procedió a hacer todo el recubrimiento radicular. Se hacen inserciones intrasurculares a través de periostótomos tipo tunelizadores. Se inserta toda la porción vestibular, ¿sí? En la siguiente foto se ve cómo ahí está ya desinsertado todo el tejido gingival, sin hacer liberatricis y sin el rompimiento de las papilas interdentales, ¿sí?
Se hace una pequeña incisión en la línea media, un tipo técnica vista, para que por ahí corra nuestro injerto. Una vez que se lleva el injerto, este se fija a través de puntos de sutura. En este caso utilizaron técnica de sutura suspensorios en polipropileno. La siguiente imagen es una imagen a los 15 días. Se observa la ausencia de algún tipo de proceso infeccioso. Ya se está complementando la cicatrización. Ahí vemos zonas blanquecinas. Estas zonas blanquecinas corresponden a la descamación celular, ya que durante un proceso inflamatorio intenso, la parte del epitelio externo se degrada y se ve así, pero esto es muy fácil de remover con un algodón húmedo, ¿sí? Se hace a los 15 días, no a los 10, a los 15 días se hace el retiro de las suturas, y esto es lo que nos encontramos a los 3 meses. Los tejidos periodontales se afianzan, se establecen, ¿sí? Y estos son los resultados, un resultado a largo plazo. Tenemos un antes y un después. En el siguiente caso, paciente masculino que está recibiendo tratamiento ortodóntico, pero la ortodoncista me lo refiere ya que el paciente comienza a presentar recesiones gingivales prominentes, siendo una de ellas más que las demás, la del central inferior, de aproximadamente 7 milímetros, va más allá de la unión de la línea mucogingival. Mm, pero en los demás dientes también presentamos un cierto nivel de recesión, por lo que se procede a hacer una técnica de túnel con injerto tipo Aloder, ¿sí? Vuelve a hacer lo mismo, se hace la tunelización sin la ruptura de las papilas interdentales. A través de una incisión vertical tipo vista, se lleva el injerto, ¿sí? El Aloder. Se presenta, es ideal que se deje un minuto ahí para que el tejido se hidrate de sangre. Una vez pasado ese minuto, se sutura, se fija, y este es un posoperatorio inmediato a los 15 días, que es cuando se cita para el retiro de suturas. En la siguiente imagen vemos vemos la situación inicial y el posoperatorio a los 3 meses, ¿no? Que es cuando ya se estabilizan los tejidos y nuestros resultados pues se hacen estables con un buen pronóstico, ¿sí? El paciente pues continúa con los malos hábitos de higiene, se le corrigieron, pero hasta ahí termina nuestro caso clínico, ¿no? En la siguiente imagen volvemos a ver un paciente que recibió tratamiento ortodóntico. Desafortunadamente se adelgazó demasiado la tabla vestibular, quizás porque se retroclinaron demasiado los incisivos inferiores y pues ya tenemos recesiones gingivales muy prominentes de más de 5 milímetros en cada uno de los dientes de canino a canino. Igual la técnica fue una tunelización. Se presenta el colgajo. Es importante presentarlo para medirlo y ver si es necesario uno o dos tiras de Aloderm, ¿sí? Viendo que con una vamos a alcanzar, pues se lleva igual. Se hace una incisión vertical a nivel del frenillo. Por ahí se presenta, se lleva el injerto y se fija después con una sutura. Ahí se fija. Y la siguiente imagen es a los 15 días. Tenemos un mantenimiento de las suturas y las recesiones son cubiertas casi en su totalidad, hasta lo que nos permite la unión amelosamentaria. Estas papilas ya no son corregibles a través de técnicas quirúrgicas, esto ya es protésico, ¿sí? Pero el resultado fue óptimo, el paciente estaba conforme, ¿sí? Y esto es lo que se puede hacer con la técnica de túnel y el aloder. Vamos a ver otra técnica que es un desplazado coronal, pero sin liberatrices. Igual voy a hacer un periodonto muy delgado, muy fino. Este es un paciente post tratamiento ortodóntico, no lo complementó.
pero lo único que se logró es con esta, o terminó con un tipo de recesiones de canino a canino en el sector inferior. La recesión más prominente era la del central inferior con un tamaño de 5 milímetros. No iba más allá de la línea mucogingival. Igual se hace un desplazado coronal sin liberatrices. Se desepiteliza las papilas, ya que ahí se va a fijar nuestro injerto, el alodén. El alodén se fija con sutura reabsorbible, ¿sí? Hay que poner varios puntos de seguridad, ya que por la dinámica tisular que va a haber durante la inflamación, si no fijamos el tipo de injerto de esta manera, puede ser que tengamos algún desalojo del mismo, ¿no? Se fija en a nivel interpapilar y dos fijaciones o dos puntos de fijación en nivel periapical. Una vez consumado esto, se reposiciona nuestro colgajo y este puede ser con puntos simples, con sutura no resolvible o un suspensorio, ¿no? La siguiente imagen, pues tenemos la situación inicial y la situación final a los 3 meses, que ya se da el establecimiento de los tejidos gingivales, ¿sí? Como vemos, se logró el objetivo que era el cubrimiento radicular y el engrosamiento del tejido gingival remanente. No se aumenta la encía insertada, sigue teniendo la misma cantidad, lo único que se logra es el recubrimiento de las raíces y el engrosamiento del tejido gingival, ¿no? En nuestro siguiente caso, paciente que presenta múltiples recesiones, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, que va de canino a canino. Igual, se hace en técnica de desplazado coronal, pero en este caso se respeta la papila interdental entre centrales, ya que esta nos va a preservar esa altura, esta no se toca. En las demás se hace un diseño con liberatrices, se desepiteliza las papilas, ¿sí? Aquí está una vista lateral, ahí se ve el diseño de liberatriz que se realiza. Se da la desepitelización de las papilas. Del lado contrario parecía hacer lo mismo, pero también evidenciamos el gran tamaño real de las recesiones gingivales. Antes de llevar el injerto, pues las superficies radiculares se tratan se hace un legrado o un raspado realizado y se desinfectan las superficies ya sea con clorexidina o ácido clorhídrico o cítrico también, con lo que se disponga. En la parte inferior se vuelve a hacer lo mismo, un desplazado coronal. Se lleva el injerto, se fija a las papilas desepitelizadas con puntos simples y sutura reabsorbible, puntos simples interpapilares y puntos simples apicales para fijar el injerto, ¿no? Después ya el colgajo se sutura ya sea con puntos simples o suspensorios y sutura no reabsorbible, ¿sí? Esta es la situación al final del tratamiento. En la siguiente imagen, bueno, aquí vemos cómo inmediatamente se ve que se logra el recubrimiento radicular de todos los dientes que se trabajaron en la parte superior de canino a canino y en la parte inferior de canino a canino. En la siguiente imagen pues, vemos el comparativo antes y después. Esta es la situación inicial y la situación final, ¿no? Ahora vamos a tocar el tema de la cirugía plástica periimplantar. ¿A qué se refiere esto? Pues es cuando necesitamos hacer algunas correcciones en la parte estética de implantes que han sido colocados previamente. En el siguiente caso fue un caso que coloqué hace 5 años. Pareciera que se colocó con buena ubicación 3D, respetando las zonas adyacentes. Quizás el error consistió en que no contemplé que era un biotipo fino y que a través de las cargas oclusales pues íbamos a tener un adelgazamiento, que fue justo lo que pasó. El paciente refiere una zona translúcida de su encía en la zona cervical del diente.
a la revisión clínica, obvio, pues, no hay supuración, no hay sangrado que nos indique algún proceso o un problema de periimplantitis, por lo que el tratamiento consistió en el injerto en el injerto de tejido conectivo, ¿sí? El lecho implantario se maneja de manera conservadora, haciendo un sobre, sin hacer liberatrices en las papilas que podamos ocasionar una retracción de las mismas. Se lleva el injerto, se introduce y se fija en la zona más apical con una sutura no resolvible. En la siguiente imagen pues vemos el comparativo inicial con la parte final en la cual se evidencia que a través de un engrosamiento del tejido gingival pues logramos estética, que era lo que buscábamos, eliminar esa zona translúcida. Hubo una pequeña retracción papilar, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues se obtuvieron resultados estéticos, ¿no? Hablando todavía de cirugía plástica periimplantar, el siguiente caso es una paciente que se nos refiere a la cual se le había colocado, le colocaban una prótesis eh, cerámica con agregado en porcelana rosa. La paciente refiere que esa zona es muy retentiva de comida y difícil de limpiar, además de que el problema estético pues es muy grande, además de problemas como mal aliento, mal sabor de boca. Bueno, aquí se le planteó la idea de remover implante para hacer una regeneración tanto de tejidos blandos como óseos. El paciente no quiso volver a pasar por lo mismo. Se le propuso entonces hacer una especie de colgajo de avance. ¿En qué consiste ese? Pues se hace una incisión horizontal a nivel de la de la unión mucogingival con una especie de técnica de vista. Por la misma incisión horizontal se hace una desinserción de todos los tejidos relacionados a la zona del implante, ¿sí? Los tejidos adyacentes. A través de ahí se introduce tejido conectivo, se fija con suturas no resolvibles y la parte apical también se cierra con suturas no resolvibles, ¿no? En la foto siguiente vemos el posoperatorio inmediato a los 15 días. Sí ha perdido algunas suturas, pero no aquellas que son críticas para mantener los tejidos ahí. Ya se puso un provisional atornillado, ya sin la necesidad de una pantalla rosa. En la siguiente imagen, pues ya vemos un comparativo inicial con el comparativo final. Sí, esta es la resolución final del caso. Sí hubo una retracción papilar intensa y ahí tenemos una zona de cicatriz muy grande en la zona o en el fondo de saco. No es visible debido a que la paciente pues tiene una sonrisa baja, pero estéticamente y a nivel de higiene pues se mejoró mucho. En otra vista pues vemos cómo la pantalla gingival ocasionaba un reborde que era retentivo de comida y el colapso intenso de los tejidos, ¿no? En una fotografía comparativa vemos que ya no es necesario esa pantalla gingival y los niveles óptimos de tejido gingival, ¿no? Este, bueno, en la parte final de nuestra charla hablaremos de una cirugía regenerativa. En este caso se utilizaron materiales de Biohorizon. Como membrana se utilizó el Holoderm y como material de relleno el Mineros, que es un injerto. Vamos a comenzar con el primer caso. Paciente que refiere la sensación de que sus dientes han crecido, lo que le ocasiona un problema estético al no poder sonreír. A la exploración clínica pues se evidencia que tiene una enfermedad periodontal. Para eso se establece un protocolo, como ya lo hemos hablado, terapia periodontal. Ahora, para la parte anterior se prevé hacer una regeneración. Por lo tanto, el diseño de nuestro colgajo es de manera conservador, es de manera horizontal, interpapilar sin hacer liberatrices, con el objetivo de levantar de espesor total las papilas y llevarlas hacia la zona palatina, en lo que uno trabaja lo que es la porción vestibular, ¿no? Así se hace. En la siguiente imagen, pues vemos ya una vez que se eleva el colgajo, el defecto óseo muy grande, ¿sí? Además de que el órgano dental número
22 presenta una lesión periapical. En la siguiente imagen se ve cómo se hizo la pisectomía. Se hace un legrado o curetaje del área para la remoción de tejido granulomatoso, ¿sí? Eh, de ahí se procede a colocar el injerto. Como ya hemos dicho, este es un mix de un poco de hueso autólogo mezclado con sangre del paciente y un injerto. Ahora, ¿cuál es la cantidad apropiada para colocar injerto? Me refiero, es un centímetro cúbico, 0.5. ¿Qué nos va a decir cuánto podemos regenerar? La elasticidad de nuestros colgajos. ¿A qué me refiero? Si al momento en que al momento en que probamos la elasticidad del colgajo que elevamos y esta no nos da o no nos da confianza de que el cierre primario con sutura va a ser libre de tensión, esto nos quiere decir dos cosas: o que no se ha liberado completamente el colgajo o que estamos introduciendo demasiado material. Eh, por lo tanto, un indicatorio para decidir cuál es la cantidad de material a colocar es la libre tensión de nuestros tejidos, ¿no? En este caso tenemos una muy buena liberación de los tejidos, por lo que la cantidad de hueso que se colocó pues fue amplia. La membrana se trabajó para hacer una especie de poncho. ¿Qué es eso? Se hicieron dos orificios en los cuales se pasó a través de los dientes y se suturó en la parte palatina. Mientras tanto, la membrana quedó cubriendo el injerto, ¿no? Los tejidos fueron llevados a su posición y se suturaron con una sutura no resorbible, un tipo suspensorio. En la siguiente imagen, ya iniciado el tratamiento ortodóntico, este es a los 6 meses, ya podemos observar unos tejidos gingivales sanos, sin presencias de enfermedad periodontal. Se mejoraron los niveles de inserción tanto para el 21, 22 y 23, pero aún así presentamos la remanescencia de esas recesiones, ¿no? Hasta cierto punto, pues estas son secuelas de la enfermedad periodontal, ¿sí? Ya con la ortodoncia ya vemos cómo los dientes están siendo llevados a su posición ideal. Obvio, hay un límite hasta dónde. Eso lo estipula el ortodoncista y además el tejido gingival y los dientes, ¿no? En la siguiente imagen, pues ya vemos cómo es el resultado final. Para el órgano dental número 22 se cambió el tipo de prótesis, se puso una circonia estratificada y el margen se llevó un poco más apical para tratar de cubrir la recesión, ¿sí? En el canino no hubo necesidad de hacer más nada, se cubrieron perfectamente las recesiones gingivales. Y para la papila y colapso de la papila interdental, habíamos pensado colocar prótesis con un punto de contacto más alto, pero la paciente hasta ese momento ya no quiso continuar el tratamiento. Ella alegaba que así se sentía muy bien y ya nada más queda sus citas de revisión cada 6 meses. Para la parte de seguimiento, este es al año de seguimiento, pues observamos el antes y el después. En el después podemos darnos cuenta de la estabilización de los tejidos, ya no hubo mayor retracción, o sea que decir que ahí se nos estabilizaron. Igual sigue estando el colapso papilar en zona medial. Aún el paciente no se decide, pero yo creo que en las próximas citas lo va a hacer. Lo demás se mantiene estable. La movilidad se mejoró mucho. Tenía movilidad grado 3, ahora es una movilidad grado 1, 2, sí, muy estable. Y bueno, en una vista más panorámica, pues observamos que el cambio fue muy bueno, sí, 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 muy bueno. El trabajo ortodóntico también fue muy bueno. Y hasta cierto punto, pues no tanto estético para esta zona, pero sí se logró rescatar un diente que tenía pocas o pobres expectativas, ¿no? El famoso diente Hopeless, ¿sí? El siguiente caso clínico vuelve a ser una terapia regenerativa utilizando la membrana Alloderm. En este caso es la GBR extrafina con un injerto o con un injerto tipo Mineros. Pues paciente que llega a la consulta con datos o signos clínicos de enfermedad periodontal, que es sangrado, inflamación, dolor, movilidad, ¿sí? Eh, a este paciente igual se le estableció una terapia periodontal
Dentro de la terapia periodontal iba a haber una terapia regenerativa. Esta es la foto de la foto clínica de la terapia regenerativa. Pues se elevó un colgajo de espesor parcial con una liberatriz distal. A las papilas se hizo una desepitelización, ya que las papilas iban a llevar a un nivel más coronal. ¿Sí? Esta es la entrada, aún no se elimina el tejido granulomatoso. En la siguiente imagen ya vemos cómo se dio la remoción de ese tejido granulomatoso y vemos el real estado de los niveles de inserción, en este caso el nivel óseo. Para el canino pues no hay ausencia total de la tabla vestibular. Y para los dientes adyacentes pues tenemos una pérdida de los niveles de inserción o de hueso mayor a 3 milímetros, ¿no? Se procedió a hacer la regeneración. Nuestro hueso se mezcló con plasma rico en factores de crecimiento, un poquito de sangre, se llevó al lecho donde se va a regenerar. Este, Se cercioró que el cierre primario de los colgajos sea óptimo, sin tensión. Entonces se colocó la membrana, la Aloden GBR, se fijó con tornillo, se fijó en este caso con tachuelas, ¿sí? Y la parte coronal se suturó con sutura reabsorbible. El colgajo se llevó en una posición libre de tensión y se suturó con sutura continua, no reabsorbible. Ya para la siguiente imagen, vemos un postoperatorio a los 15 días. Esta es la situación al final del procedimiento. ¿Sí? En la siguiente vemos a los 15 días, aún presenta, hay inflamación, un ligero sangrado al remover las suturas y secuestros óseos. Para estos secuestros óseos no se tiene que hacer nada más que lavar y que se desprendan solo, eso se va a ir degradando. También hay una ligera exposición de la membrana. Una de las ventajas que tiene la membrana Loderm es que tiene cierta tolerancia a la exposición. ¿Qué va a pasar? Pues se va a ir degradando la parte superficial, mientras tanto la parte interna va generando tejido, ¿no? Por lo tanto, no es necesario hacer más ajustes a esa membrana, más que monitorearla, mandar enjuagues con clorexidina, ¿sí? En la siguiente imagen ya vemos la resolución del periodo de cicatrización para comenzar a ver el periodo de remodelación y estabilidad y estabilización de los tejidos, ¿no? Si aún presenta la recesión gingival, ya en menor grado, o más bien se estabilizándose, aún vemos un poquito de la membrana, ya se está absorbiendo, se está degradando. Ya para la reapertura, que es a los 6 meses, ¿por qué se hizo una reapertura? Porque se colocaban elementos que no se reabsorben como las tachuelas y el paciente refería malestar al tocarse el área. Esta es la situación inicial. En la siguiente imagen vamos a ver la situación a la reapertura. Pues aquí ya se evidencia la formación de tejido óseo ya maduro, sí, realmente ya estamos hablando entre el séptimo y octavo mes, por ahí más o menos, se hace el retiro de las tachuelas. ¿Sí? No fue necesario hacer un colgajo más extenso, pues, por ahí pudimos quitarlas y evidenciar la formación de hueso, ¿no? Al control postoperatorio año y medio por ahí, pues vemos la situación inicial y la comparamos con la situación final. Se mejoró muchísimo la estabilidad de estos dientes, pero también vean lo demás en los tejidos eh, gingivales de los demás dientes, pues se dio la resolución de esa enfermedad periodontal, se cambiaron las prótesis y se colocaron prótesis removibles con mejor o una adecuación marginal óptima, ¿sí? Para mejorar la higiene y no favorecer tanto la retención de comida, ¿no? Este, bueno, pues en este caso llegamos al final de la charla. Les recuerdo mi nombre, soy el doctor Israel Hernández Rivera. Para mí ha sido un gusto presentarles algo de lo que estamos haciendo en la clínica y les agradezco su tiempo.